Métodos anticonceptivos autorizados en El Salvador. En El Salvador, los métodos anticonceptivos autorizados incluyen una variedad de opciones que permiten a las personas planificar su familia y prevenir embarazos no deseados de manera segura y eficaz. Entre los métodos más utilizados se encuentran los anticonceptivos orales, que consisten en pastillas diarias que inhiben la ovulación. Los inyectables hormonales también son comunes y se aplican cada 3 meses. Los implantes subdérmicos, pequeños dispositivos que se colocan bajo la piel y liberan hormonas durante varios años y son una opción efectiva. Los dispositivos intrauterinos, tanto de cobre como de hormonas, se insertan en el útero y ofrecen protección a largo plazo. Los preservativos masculino y femenino no solo previenen embarazos, sino también protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Para métodos permanentes, la de trompas y la vasectomía son opciones quirúrgicas definitivas. La importancia de estos métodos radica en su capacidad para permitir la planificación familiar, mejorar la salud materno-infantil y reducir la mortalidad asociada a embarazos no planificados. Además, empoderan a las personas, especialmente a las mujeres, para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. El acceso a estos métodos es fundamental para promover el bienestar familiar y el desarrollo social, contribuyendo a la igualdad de género y al control de la natalidad en el país. Y bien, estamos listos para poder continuar con más aquí en Huele El Salvador. Vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos autorizados aquí en el país, por supuesto, para conocer qué es lo que nosotros tenemos disponible aquí en el país. Para eso tenemos una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a la doctora Vanessa Mengíbar. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, hola. Gracias, Carla, mucho gusto. Pues aquí listas para hablar de otro tema bastante interesante, controversial en cierto aspecto, porque de lo que hablábamos al inicio, todo depende de lo que la paciente quiera para buscar un método anticonceptivo que le vaya acorde. Exacto, y usted me comentaba, ¿verdad? Cada uno de ellos que se los vamos a ir describiendo para poder conocer todos los pros y los contras. Va a depender de, yo quiero quedar en 2 años embarazada, en 10 años yo no quiero quedar embarazada, ¿verdad? Tal vez para una chica que va empezando como de 20 años. Entonces todo esto pues nos puede funcionar y saber que hay demasiado, ¿verdad? Que si no nos gusta uno, pues podemos buscar otro, y de eso se trata al final, de podernos cuidar. Así que, doctora, vamos a empezar con el primerito, que hay mucha controversia alrededor de esto, y con las mujeres decimos puede ser bastante doloroso, otras dicen que no, y es el DIU. Hablemos de ese dispositivo. El DIU es un dispositivo, como su nombre lo dice, intrauterino, es la abreviatura, ¿verdad? DIU, dispositivo intrauterino, se coloca, como están viendo en pantalla, va adentro del útero. Es una forma muy fácil realmente para nosotros los ginecólogos colocarla, pero el miedo es lo que decíamos, es el temor a que me va a doler, doctora, va a ser algo insoportable. No es un dolor, o sea, todo depende del umbral del dolor. Algunas que nos sienten mayor molestia, se coloca idealmente en el segundo día de regla, porque es cuando nuestro útero está un poquito más abierto, permeable para la salida de la sangre, entonces para colocar ahí sin mayor problema. Existen 2 tipos de DIU, el que es de cobre, que está libre de hormonas, y esa es una gran ventaja, lo que hablábamos también, porque muchas veces no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar al uso de las hormonas. Y el de levonorgestrel, que es el que sí va hormonal, y pues puede llevar algunos efectos secundarios en cuanto al resultado de las hormonas en nuestro cuerpo, pero pues si el cuerpo es bien adaptado a hormonas, no va a tener ningún problema. Y desventajas, el levonorgestrel genera menos, o sea, quiere decir que el uso nos va a hacer que no veamos menstruaciones. Okay. Para algunas es una maravilla no ver menstruaciones. La verdad que sí. Y el de cobre, al contrario, genera los primeros 6 meses que la regla sea un poquito más abundante, porque el cuerpo detecta al DIU como un cuerpo extraño, o sea, es algo que no vivía ahí adentro, entonces en cada regla va a hacer que las menstruaciones sean más abundantes y hasta genera pequeñas contracciones no dolorosas para tratar de expulsarlo. Okay. Entonces trata de quitarlo, pero cuando ve que no puede y dice, bueno, este va a vivir aquí con nosotros, se adapta y regresa a toda la normalidad. De largo plazo, sí, por eso hablábamos que en una paciente que me diga, doctora, yo me quiero embarazar el otro año, no es recomendable utilizar ese tipo de métodos, porque estos duran entre 5 a 10 años. Ok, eso es bien interesante porque se escuchan bastantes cosas. Yo incluso le preguntaba a la
Ok, puede ser que es incómodo el momento de ponerlo, ¿verdad? Sí. Pero después no debería de causar ninguna molestia ni dolor. No hay molestia, ni siquiera la pareja se da cuenta que usted lo tiene, por si usted no le quiere contar a su pareja que usa el dispositivo, porque ese era otro de los mitos que a veces llegan y, doctora, pero molestar a él cuando tengamos actividad sexual, no. Yo les enseño incluso los hilitos, o sea, son hilitos bien delgaditos, se los pongo hasta así en la piel y mire, esto no molesta, el cuerpo se adapta perfectamente después a la posición del útero, entonces no hay percepción de estos hilos. Pero sí, como les decía, de largo plazo, y si vamos a hablar de todo eso, puede que sienta un poquito más caro el momento de inserción, pero a largo plazo, si usted lo ve, no va a estar generando el costo mensual de estar comprando los otros métodos y pues lo va a utilizar hasta 10 años, como les decía. Doctora, ¿qué pasa también, antes de pasarnos al siguiente método, cuando dicen que no es tan seguro, que hay bebés que han nacido con el DIU en la mano? ¿Es cierto eso? No he pasado por eso. Por lo menos yo nunca he visto ningún bebé con DIU en las manos ni en la frente. Antes decían que en la frente se han incrustado. No, bueno, ¿o puede quedar embarazada con el DIU? Siempre puede quedar embarazada con DIU. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Siempre tienen sus métodos su porcentaje de error y falla. Pero lo posible se está haciendo, o sea, realmente yo les digo, cuando son cosas así, ya Dios quiere, definitivamente, por más que nosotros vayamos en contra, son cosas de Dios, pero el bien utilizado tiene un porcentaje de efectividad arriba del 96%, o sea, son bastante seguros, y el porcentaje, como les digo, que se sale, es pues ya. Porque sabes, ni modo. Sí, ya tocaba. Así era, así debía de ser. Bueno, vamos a pasar al siguiente anticonceptivo, que en este caso van a ser las píldoras, que son bastante comunes y que existen demasiadas en el mercado. ¿Significa, doctora, que tal vez con una tuve una mala experiencia, no es necesario que ya yo quedo vetada de las píldoras? La verdad que eso es uno de los cambios como positivos que ha habido al respecto de los anticonceptivos orales combinados o de una sola hormona, porque antes en el mercado existía realmente una sola píldora, entonces esa misma píldora era como la bomba y todos decían, y es la creencia que muchas mamás o señoras adultas dicen, no uses eso, te vas a enfermar, te van a salir espinillas, te vas a engordar, te va a hacer, o sea, todas las cosas malas de las píldoras las mencionan porque realmente antes eso era como la única que existía. Hoy hay una diversidad en el mercado porque los anticonceptivos orales no solo se usan ahora con el fin de planificar, sino que tienen mucho beneficio médico y las hormonas vienen bien definidas, vienen una serie de hormonas combinadas con el estrógeno que tiene que estar. Unas pueden ser dirigidas incluso para tratar ovarios poliquísticos, para tratar quistes, para tratar otro tipo de cosas, no necesariamente el no embarazarnos. Pero en este momento que sí estamos abordando el hecho del no embarazo, pues sí, los métodos anticonceptivos combinados y los no combinados pueden utilizarse. Por ejemplo, las píldoras que son a base de solo progesterona, esas no son combinadas, son solo con progesterona, son muy buenas para utilizarlas posparto. Porque en el posparto yo no puedo usar estrógeno, porque eso sí tiene un bloqueo en la lactancia materna, entonces las mamis que acaban de tener bebé, que obviamente no quieren en ese momento volver a embarazarse, tienen que utilizar un método libre de estrógenos y uno de esos es las píldoras a base de progesterona. Las niñas o las jóvenes que buscan un embarazo más a corto plazo, que es lo que decíamos, y de repente alguien me dice, mira doctora, yo el otro año o en 2 años estamos planificando ya embarazarnos, pues entonces la píldora es un muy buen método. Quítense la idea de que como tomo anticonceptivo voy a engordar, porque esa es otra de las ventajas que tienen ahora los métodos anticonceptivos, que como vienen a dosis bajas, ya no generan esa carga de que, ay, voy a aumentar de peso. Yo les digo a veces, porque a veces llegan las pacientes y me dicen, doctor, es que mire, llevo un mes tomando, engordé. En un mes definitivamente no es problema hormonal, porque para que un efecto hormonal se vea tienen que haber pasado 8 meses a 1 año de su uso para decir si es a causa hormonal que puede estar dando el aumento de peso, pero no, o sea, y es un muy buen método, lo único que requiere pues ser exacta, pues si usted no es buena para tomar medicamentos, si se le va a olvidar, la deja en la casa, no la ando en la cartera, si el trabajo no se lo permite, este no es un método ideal para usted. Tiene que ser una persona que está muy estructurada. Muchos de mis pacientes se acostumbran a poner una alarma en el teléfono, gran método, porque a la misma hora idealmente, todos los días,
la noche para que no nos interfiera con nuestro ciclo de sueño y del día siguiente, porque uno de los efectos puede ser que se sienta usted más cansada de lo normal, pero como lo tomamos en la noche, ese cansancio pues nos ayuda a relajarnos y a dormir mejor. Okay. Entonces es bueno conocer también esos puntos, ¿verdad? Porque a veces diríamos, uy, no cansa eso. Ciertamente hay algunas cosas que pueden ir afectando, pero si usted las sabe, puede dominar de la misma manera, pues le va a ir todavía mejor, ¿verdad? Puede relajarse por la noche, tener una rutina también en la cual nosotros podemos hacer. Eso es algo muy bueno en cuanto a las píldoras. Pasemos al siguiente método, que es barrera, ¿verdad? Que como usted lo mencionaba y me explicaba, pues incluye todos esos métodos que, como el condón, ¿verdad? Sí. Los métodos de barrera, pues sí, es eso, hacer una barrera entre espermatozoide y el óvulo. Sí. El más conocido para nosotros pues son los preservativos, tanto masculinos como femeninos. Muchas mujeres no saben de la existencia del preservativo femenino y mucho menos de la colocación, que es lleva un arte, les digo yo, porque no es tan fácil colocarlo como un preservativo masculino. Por eso también es muy importante que antes de decidir qué método usted va a utilizar, debería de recibir una consulta acerca de qué método se ajusta más a mí o qué es lo que yo voy buscando. Por ejemplo, con el método de barrera es el único, en cuanto a preservativos nos referimos, que nos va a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Si yo soy una persona que ahorita no tengo una pareja fija y tengo diversidad de parejas y yo quiero cuidarme de las enfermedades de transmisión sexual, cualquiera sea el método que utilice, por ejemplo, pastillas, DIU o los inyectables que vamos a hablar más adelante, debo de usar un condón combinado junto con nosotros para prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero si yo no soy una persona que ya tiene una pareja estable, estoy casada, sé que mi pareja con la que estoy no voy a tener ninguna infección, puedo quedarme solo con el de barrera si quisiera o con cualquiera de los métodos que ya mencionaba anteriormente. Ok, para cada, digamos, tipo de mujer, ¿verdad? Incluso también de hombre, ¿verdad? Existe esos métodos anticonceptivos, porque mencionaba, doctora, pues este de barrera no solamente me va a ayudar a no quedar embarazada, sino que también a evitar esas enfermedades de transmisión sexual. Así que esto depende también lo que usted vaya necesitando. Vamos con el siguiente, que es el implante dérmico, que también se habla mucho de que tiene bastante carga hormonal, ¿verdad? En algunas personas funciona, en otras no, doctora. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Lo que sucede es que los efectos secundarios de las hormonas en el cuerpo no lo vamos a saber. El implante dérmico es otro de los métodos que se puede utilizar posparto, porque no lleva estrógeno. Como se ve en la pantalla, se coloca en el borde interno del antebrazo. Es una incisión. Antes, bueno, depende cuál vayamos a colocar, porque había uno que necesitamos hacer una pequeña incisión e introducir las barritas por medio del dispositivo, pero últimamente ya vienen cargados, como una pistolita, es bien bonito. Entonces uno solo coloca la anestesia, que lo que yo le digo a veces a la paciente, más le va a doler la colocación de la anestesia que lo que va a hacer el implante, ni lo va a sentir. Y justo donde se está colocando la jeringuita con anestesia, es donde uno dispara la pistolita y la barrita se va. Ese que están colocando justo es de una barrita. Antes habían métodos de 5 barritas, de 3 barritas y de 1. Ahora la que más comúnmente estamos usando es la de 1 y esa tiene una duración en promedio de 3 años. Y todo también depende del peso de la paciente. Eso sí es importante saber cuánto pesa, porque si es una paciente que ya estamos hablando de un grado de obesidad, muy probablemente no sea candidata para este método, porque el nivel hormonal que este expulsa a diario no va a ser suficiente para brindarle la anticoncepción deseada. Y de repente puede quedar embarazada y decir, yo tenía la barrita, pero si ya nos pasamos del peso, esa barrita no era suficiente para eso que tenía. Qué interesante, doctora. ¿Cuánto tiempo dura la barrita? 3 años en promedio. Algunas vienen diseñadas hasta para 5 años, todo depende de la marca de lo que coloquemos, pero la que está ahorita más en uso es de 3 años. ¿Será que justamente al cumplir los 3 años o llegar un poquito antes, como un poquito para antes, tener esos meses de gracia, cualquier cosa? Sí, no vaya a ser, porque de repente se les olvida. Y también eso es importante, cuando nosotros colocamos el método de barra, el implante dérmico, se les da qué implante se colocó, porque con el tiempo pueden ir variando cuál es el componente de ese o la hormona que se utiliza en ese y cuánto es la fecha que toca cambiarlo, para que la paciente debe de guardar ese carnetcito, porque es como un carnet que se da
para no perderlo, porque de repente me dice, doctora, yo creo que me lo puse en tal fecha, pero ya ese creo que me lo puse me da un margen de error en el que probablemente a la hora de que llegue, pues incluso pueden llegar hasta embarazadas, porque una vez acaba el efecto hormonal, el ovario puede volver a funcionar en cualquier momento. Perfecto, bueno, ahí tenemos un poco y es bueno también conocer en cada uno de ellos cómo nosotros debemos de manejarlo. No es como que simplemente nos vamos a olvidar eternamente de esto, ¿verdad? Exacto. Sino que siempre seguirle el hilo. Imagínense, cuando ya pasa 1 año, 2 años, pues uno ya también se va acomodando, ¿verdad? Así que no es algo que nosotros podamos dejarlo para después porque simplemente se acaba, ¿verdad? Se acaba. Entonces, pues el cuerpo comienza a funcionar como normalmente lo hacía. Sí. Vamos ahora con los inyectables. ¿Cómo funcionan estos? Los inyectables pues existen de 3 tipos, el mensual, el bimensual y el trimestral. Quizás el que más se conoce para las pacientes que están posparto es el trimestral, que es el ideal cuando está posparto poderlo usar porque ese también es a base solo de progestágeno. Entonces no le va a impedir la lactancia materna, le da un periodo más largo a la mamá que está recién posparto, poder seguir dando de lactar sin preocuparse en el hecho de si regresa a su actividad sexual, poder incluir un embarazo porque cubre 3 meses. A los 3 meses exactos se vuelve a cumplir y ella ya está segura de por lo menos esos 6 meses que necesita dar la lactancia exclusiva, está cubierta con ese método. Se recomienda pues después, si ella opta por otro método, pues después de los 6 meses de la lactancia usted puede volver a elegir cualquier método que quiera. Muchas de las pacientes le tienen miedo porque este sí genera cierto depósito. La hormona se puede ir acumulando en el cuerpo y estos sí tienden a dar un poquito de aumento de peso. Después de 1 año de uso, la que va a tener ese efecto de aumento de peso lo va a empezar a notar. No todas, eso sí que les quede claro, no todas van a engordar con este método. Yo tenía incluso una de mis amigas que le decía, yo creo que ni el dedo gordo del pie le engordó por 10 años que lo utilizó. Entonces, no todas las mujeres van a tener los mismos efectos secundarios. Entonces, si a usted le ha sentado bien ese método, no lo cambie. No hay por qué a cambiar, porque también he escuchado eso de pacientes que me dicen, doctora, es que ya usé 3, 4 años este método y dicen que estoy intoxicada, necesito variar. No necesita usted variar. Si su método le ha sentado bien, está logrando la anticoncepción que usted desea, con ese método puede seguir todo el tiempo. Ese en cuanto al trimestral. El bimensual lo mismo, genera un poquito de depósito, solo es de acordarse qué fecha también, es que no lo colocamos. Y el mensual existe en diversidad también. En cuanto al mensual, existen los que son colocados la primera fecha de regla, cuando justo empiezo a manchar, y de ahí fecha calendario, que a mí me gusta más utilizar eso, porque es más fácil que usted se acuerde de una fecha en específico a que cuando empieza a menstruar tiene que esperar 8 días para colocarse el inyectable. A veces anda, doctora, ¿cuántos días eran que me tenía que esperar? Y entonces yo no está recordando eso, a veces es mejor fecha calendario, pero es una vez al mes que se coloca. Justamente es la garantía que da también, es 1 mes nada más el que nos cubre, por lo que tenemos que estar pendientes de tener listo nuestro medicamento, porque ya me ha pasado también que me consultan, doctora, ya no encontré en la farmacia esta que me dejaban y ahora cuál uso. O sea, es mejor prevenir, saber que ya me va a tocar colocármelo el otro mes y tenerlo listo para que en cualquier momento que menstrue, pues ponérmelo. En el caso de esos, doctora, digamos, los que son los que se ponen cada 3 meses, ¿verdad? Sí vemos siempre la aparición de la menstruación, sí. En la mayoría no. Es uno de los que genera amenorrea, pero no en todas. O sea, no todas las mujeres van a tener el mismo resultado, pero en su mayoría sí. Genera amenorrea, entonces no ven reglas, y quizás dejar claro que las que no ven reglas es porque el método está impidiendo la formación de endometrio. No es que esa sangre se esté acumulando. Que también he escuchado eso, que me dicen, doctora, es que yo no veo reglas, me da miedo que esa sangre cuando me venga a salir va a ser un gran chorro y voy a hacer una catarata, y no es así. Esa sangre no queda acumulada en el útero, simple y sencillamente el mismo mecanismo de la hormona es bloquear o impedir el crecimiento del endometrio dentro del cuerpo. Ok, muy interesante hablarlo porque se ha escuchado, ¿verdad? Cuando te regrese va a regresar peor, pero hay que entender también por qué no es que baja, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Hoy vamos con el último, que son aquellos métodos definitivos o permanentes que se pueden hacer tanto en el hombre como en la mujer. Como en la mujer, que son las esterilizaciones, tanto femeninas como masculinas. Quizás nosotros estamos más acostumbrados a saber la esterilización femenina, pues es la que la mayoría de mujeres optamos al final cuando ya no queremos tener más bebés.
Se pueden hacer durante el parto, en aquellas que han tenido una cesárea, pues ahí se logran ver las trompas uterinas, que es lo que se ve ahorita en la pantalla. Nosotros amarramos, cortamos, quemamos, les digo yo que no hacemos, porque con tal de que no vuelva un embarazo. Y se pueden hacer de intervalo también, o sea, a los 40 días puede usted llegar y se hacen por videolaparoscopía, que es como la que se está viendo en la televisión, y con la camarita que se introduce a través del ombligo, se va y se agarran las trompitas, se les coloca un anillo para obstruirlas y evitar el paso así del óvulo a través de las trompas. En el caso de los hombres es todavía mucho más fácil, porque nosotras las mujeres necesitamos pasar por un quirófano, necesitamos anestesia general, estar dormidas por completo. Los hombres no. El procedimiento de los hombres, que es la vasectomía, se hace con anestesia local. Es una microherida, es lo que yo le decía, yo creo que es la mitad del tamaño de la uña chiquita que tenemos en la mano, la incisión se les hace a ellos, y a ellos lo que se hace pues también se amarra y se corta el conducto de frente, que es el por el cual pasan los espermatozoides hacia la salida del pene, y lo que hacemos es eso, evitar que ya salgan y ya no estén pues liberándose a la hora de la actividad sexual. Los dos, lo que me preguntaba al inicio, si pueden ser reversibles. En teoría existe la posibilidad de revertir una vasectomía, que es más difícil porque el conducto deferente es mucho más delgado que una trompa de falopio. Las trompas de falopio sí podrían existir la posibilidad de reversión, no con eso dar la posibilidad de un embarazo. No se le puede asegurar a la mujer al 100% que una reversión de este tipo de cirugía, por eso es que se llaman definitivos, porque realmente que cuando estamos conscientes de que queremos hacer la esterilización es porque yo en serio ya no quiero tener más hijos. Entonces es más difícil volver este método atrás, y es otra cirugía, es tratar de unir los dos fragmentos que fueron cortados. Y el tratar de unirlos, pues aparte de que ya no queda igual porque están cortados y los volvemos mucho más cortos, nos ponemos propensas a un embarazo ectópico, un embarazo fuera de lo normal. Entonces, cuando yo voy a decidir por una esterilización, de verdad tengo que estar seguro que más adelante no quiero un bebé. Porque no cualquier paciente aplica para una recanalización, y tampoco con una recanalización usted está 100% segura de que va a tener un embarazo. Ok, y eso es bien importante recordarlo también, porque yo me imagino que a veces hay personas que toman esas decisiones un poco jóvenes, ¿verdad? Y tal vez después cambian incluso de pareja, la vida es diferente y bueno, podemos tomar esa decisión. Así que es muy importante que nosotros la pensemos, sobre todo porque existen otros métodos que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y por largo tiempo también. Y por largo tiempo, exacto, ¿verdad? Ya si es una decisión pues totalmente segura con la pareja y todo, pues perfectamente se puede realizar. Doctora, tenemos algunas preguntas también referente al tema. Dice, buenos días, una pregunta para la doctora. Las barras anticonceptivas, ¿qué tan efectivas son? Porque mi amiga las usa, pero tiene unos cambios de humor terribles y está adelgazando mucho. Ay, al revés. Por el adelgazamiento no me las quitaría yo. Yo también. Pues póngamela. A ver, fíjese que lo que sucede con las barritas es que, como hablábamos, son hormonales y pues los efectos secundarios no los podemos determinar. Los cambios de humor sí tienen que ver con la hormona en sí. Es como nuestro ciclo menstrual normal. Si se han fijado, cuando nos viene la menstruación, un mes andamos un poquito más sensibles, otro mes andamos como más enojadas, otro mes más lloronas. Ese método de barrera pues tiene una liberación continua de la hormona y puede dar estos efectos secundarios. En algunas mujeres también puede dar pequeños sangrados, o al contrario, hacer unos sangrados muy abundantes. Y pues en ese caso uno dice, si es muy intolerable o es muy molesto, es mejor retirar el método que dejarlo. Pero yo creería que por solo andar un poquito más de mal humor no sería un motivo por el cual retirar el método, si le está dando la anticoncepción que ella busca. Perfecto. Aquí tenemos también otra consulta. Recuerde que las puede dejar a través del WhatsApp de Hola El Salvador. Mire que ante estos temas, ¿verdad? Hay muchos mitos y otras cosas que pueden ser verdaderas y que pueden variar, ¿verdad? Según cada mujer. Así que es importante que usted también pueda despejarlas. Mire, aquí dice, hola, buenos días. Yo tengo un implante subdérmico de 2 barritas que me pusieron en el hospital.
y no me dijeron cada cuánto tengo que ir a que me revisen el implante, ni me dieron tarjetita. Y quisiera saber si la doctora me puede decir cada cuánto se revisa. ¿Sí se tiene que estar chequeando o solamente al momento de cambiarlo? Sí, no es necesario estarlo checando constantemente, pero como toda mujer debemos de ir una vez al año mínimo con nuestra ginecóloga. Ese es el momento de buscarlo. Más que todo porque cuando aumentamos un poquito de peso puede dejar de ser palpable. El hecho de que lo tengamos y esté bien colocado, pues eso nos da la seguridad que ahí está. El problema de buscarlo o de palparlo es porque cuando yo ya me lo vaya a querer retirar, si no me lo palpo o no se logra identificar, pues va a ser más dificultoso la retirada. Entonces esa es como la única forma por estarlo revisando. Se buscan las cabecitas, yo les digo así, las cabecitas o las puntitas de las barritas para sentir que están bien colocadas. Esas no van a migrar. Eso también es de los mitos que existe, que a veces las pacientes, porque una vez una paciente llegó a consultarme porque le habían comentado que si no se la sentía, porque esa barrita podía caminar hasta el corazón. No va, las barritas no migran, lo único que pueden hacer es profundizarse en cuanto a la grasita nosotros vayamos variando. Sí. Entonces una vez al año en su consulta ginecológica puede estárselas palpando el médico y en promedio la de 2 barritas dura 5 años, por si tienen la duda. Entre 3 y 5 años es el uso de los subdérmicos. Ok, perfecto, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Y también haga la cuenta más o menos de cuándo se aplicó, para que usted también pueda llevar el registro, sobre todo también si aún no quiere quedar embarazada. Y eso es lo que puede suceder, ¿verdad? Que ya como que se vence en términos de proporcionarnos lo que necesitamos y que ya podamos volver a quedar embarazadas. Doctora, ese es un tema bastante interesante, pero usted lo ha mencionado, siempre es necesario ir a nuestra consulta, ¿verdad? Para expresar también qué método nos gustaría y sobre todo aprender cómo debemos de utilizarlo. Así que, ¿cómo podemos encontrarla? Bueno, en la clínica está, en la Colonia Médica, en la clínica Safelab, el teléfono está en pantalla, es el 7740-4583, ahí pueden agendar la cita conmigo y será un gusto de verdad recibirlas, ya sea como una consulta preconcepcional o con una consulta acerca de la diversidad de métodos. No todas las mujeres somos iguales, no el que le sienta bien a mi amiga me va a sentar bien a mí, para que no nos estemos acostumbrando a que decime cuál utilizas tú y yo ese mismo voy a usar, porque puede ser que mi cuerpo no esté diseñado para eso o que los intereses suyos no vayan a ser los míos y pues necesite yo otra orientación acerca de eso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Lo mejor es buscar la ayuda de un profesional, no solamente ponerlo, porque como ya lo mencionaba, se necesita también entender cómo funciona nuestro cuerpo y perder ciertos miedos también que giran en torno a esto. Doctora, mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más información aquí en Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad.